Los registros de evidencias de seres inteligentes y de grandes monumentos creados en la Tierra hace miles de años, antes de Cristo, cada vez son más, dejando a los científicos desconcertados con el hecho de no saber a ciencia cierta cómo se realizaron, si apenas hace poco miles de años, según la historia actual, el hombre vivía en cuevas y no podía realizar monumentos, menos tan grandes y resistentes. Monumentos de rocas, llegando a pesar toneladas, que dificultaría aún hoy en día, con nuestra tecnología, poder mover. Algo no cuadra en la historia. Bienvenidos a Historias y Misterios. En 1963 se llevó a cabo un amplio estudio en la región sureste de Turquía que incluía un sitio conocido como Göbekli Tepe o Colina del Vientre. Y en la cima de esta colina, los investigadores encontraron losas rotas de piedra caliza esparcidas en todas direcciones. Por curioso que fuera esto, los investigadores creían que el sitio era poco más que un cementerio medieval, por lo que simplemente tomaron nota y siguieron adelante. No fue hasta 1994 que el sitio sería revisado por un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt. Durante su propio estudio de sitios en la región, a diferencia de los que le precedieron, no se limitó a tomar nota de Göbekli Tepe y seguir adelante, sino que inmediatamente creyó que el sitio era algo especial, lejos de ser simplemente un cementerio medieval. Según Schmidt, quedó claro de inmediato que se trataba de un sitio gigantesco de la Edad de la Piedra. Cuando comenzó la investigación, se demostró que Schmidt tenía razón y de hecho iría mucho más allá de lo que él imaginaba. Enterrados debajo de la superficie de la colina, había una serie de megalitos de hasta 5,5 metros de alto y un peso de hasta 50 toneladas, dispuestos en patrones circulares, y cubiertos con tallas detalladas de figuras humanoides, animales y símbolos abstractos. Aún más importante y sorprendente, el sitio fue fechado por carbono entre 9600 y 8200 a.C., lo que lo hace al menos 5000 años más antiguo que Stonehenge. Simplemente, Göbekli Tepe fue el hogar de los megalitos conocidos más antiguos del mundo. ¿Pero quién había existido en el pasado para crear algo tan increíble? ¿Quién movió los bloques de 50 toneladas de Göbekli Tepe y los grabó con tallas tan detalladas? Como dijo Schmidt, estamos 6000 años antes de la invención de la escritura. El misterio solo se profundizó a medida que continuaba el estudio en el sitio. En 2014, los investigadores que excavaron más profundamente en el sitio descubrieron evidencia de un asentamiento durante todo el año. Esto implicaba que los constructores de Göbekli Tepe no habían sido simplemente cazadores-recolectores nómadas que habían construido un monumento en medio de la nada, como se suponía, sino una civilización establecida más antigua que cualquiera de las registradas. ¿Quién era esta civilización?, se preguntaban los científicos. ¿Y por qué no había aparecido antes en nuestros libros de historia? Hasta el día de hoy, la investigación continúa, aunque el sitio es tan delicado que apenas se ha excavado un 5%. A medida que se descubra más y más, en los próximos años, que nuevas revelaciones surgirán sobre el sitio y la misteriosa civilización que lo construyó. Además, algunos se preguntan por qué lo habrían construido y por qué se habría puesto tanto esfuerzo en un proyecto de construcción tan masivo en el pasado. Para muchos, responder al por qué tendría profundas implicaciones en nuestra comprensión del desarrollo humano. Algunos creen que Göbekli Tepe demostrará haber sido un sitio religioso para una de las religiones más antiguas del mundo. El propio Schmidt lo llamó el primer lugar sagrado construido por humanos y una catedral en una colina, mientras que otros especulan que podría haber sido el primer observatorio astronómico del mundo, alineado con la estrella Sirio. En cualquier caso, las implicaciones serían sustanciales. Pero de hecho, en 2017, dos científicos dieron una respuesta diferente e incluso más significativa. Ese año, los ingenieros químicos Martin Sweatman y Dimitrios Tsikritsis comenzaron a examinar la famosa piedra del buitre de Göbekli Tepe, un pilar intrincadamente tallado con representaciones de diferentes animales, figuras y diseños que desconcertó a los científicos durante mucho tiempo. Los dos hombres creían que la piedra del buitre estaba, en palabras de Sweatman, codificando algún tipo de información. Y tras un examen más detenido,
pensaron que sabían cuál era esa información. Propusieron que los animales representados en el pilar eran, de hecho, representaciones zodiacales de constelaciones antiguas. Un escorpión como Escorpio, una figura parecida a un pato como Libra, un lobo como Lupus, etc., cada uno dispuesto alrededor de una forma circular, en el centro, que representa al Sol. De esta manera, los dos científicos creían que la piedra del buitre proporcionaba un sello de fecha para algún tipo de evento en la historia humana. Las tallas registraban un tiempo en el pasado, cuando las constelaciones estaban dispuestas, como estaban en la piedra. ¿Pero qué pudo haber sido este evento? Sweatman y Tsikritsis creían que la piedra del buitre también proporcionaba una respuesta para eso. Declararon que la serie de símbolos cuadrados cerca de la parte superior del pilar, con líneas extrañas que descienden de ellos, representan los fragmentos de un cometa que cae a la Tierra. Mientras que el hombre sin cabeza, en la esquina inferior derecha, simboliza el desastre y la pérdida de vidas que estos fragmentos trajeron a la Tierra. Como propusieron en su artículo seminal en la revista Mediterranea Archaeology and Archaeometry, la piedra del buitre era un memorial de este evento devastador, probablemente el peor día en la historia desde el final de la Edad del Hielo. Su evidencia más interesante e importante de que esto era cierto no fue simplemente su interpretación de las tallas antiguas, sino lo que sucedió cuando trataron de determinar cuándo había tenido lugar este cometa propuesto. Si las tallas registraban una fecha específica según la alineación de las constelaciones, entonces, ¿cuál era esta fecha? Usando software de ordenador, Martin y Dimitrius habían determinado 3 momentos en el pasado en los que las constelaciones estaban alineadas, como se muestra en la piedra del buitre. 4350 a.C., 10950 a.C. y 18000 a.C. ¿Por qué era esto tan importante? Porque el año 10950 a.C. se correspondía perfectamente con algo llamado el evento Jan-Gertries. Jan-Gertries fue un evento de 1300 años, hace aproximadamente 12.900 a 11.600 años, en el que la Tierra atravesó un periodo de enfriamiento global, que empujó a muchas partes de la Tierra a condiciones de edad de hielo. Los registros geológicos y arqueológicos muestran que este periodo fue de destrucción aterradora en todo el mundo. Una época de supertsunamis e inundaciones masivas y de incendios forestales severos que llenaron la atmósfera con suficiente ceniza para bloquear el sol. Un periodo de extinciones de animales en todo el mundo. Si bien la existencia del evento Jan-Gertries está bien documentada, los científicos nunca han estado seguros de que lo causó exactamente. Una de las principales hipótesis que ha existido durante mucho tiempo es que el evento Jan-Gertries fue causado por la explosión de un cometa en la atmósfera de la Tierra, acribillando el planeta con fragmentos. El más grande de los cuales se habría estrellado contra las capas de hielo que cubrían América del Norte en ese momento, vaporizándolos instantáneamente y dejando fuera de control a todo el ecosistema de la Tierra. Según Martin Sweatman y Dimitrius Tsikritsis, la piedra de buitre en Göbekli Tepe, que muestra las constelaciones exactamente en la posición en la que habrían estado cuando tuvo lugar el evento Jan-Gertries, fue de hecho un registro del evento que tuvo lugar. Y además de eso, específicamente siendo causado por un cometa. Como dijo Sweatman en una entrevista, creo que esta investigación, junto con el hallazgo reciente de una anomalía de platino generalizada en todo el continente norteamericano, prácticamente sellan el caso a favor del impacto del cometa para el Jan-Gertries. ¿Podría ser esto cierto? ¿Podría el Jan-Gertries definitivamente haber sido causado por un cometa? ¿Y podría ser la piedra del buitre en Göbekli Tepe un registro de este desastre establecido por una antigua civilización que falta en nuestros libros de historia? Si es así, ¿qué tiene esto que ver con las ciudades subterráneas que se encuentran cerca de Göbekli Tepe y en toda Turquía? La respuesta puede estar en el hecho de que Göbekli Tepe puede no ser el único lugar donde existe un registro del evento Jan-Gertries en la región. El zoroastrismo es una de las religiones organizadas conocidas más antiguas del mundo. Una religión iraní, basada en las enseñanzas del profeta Zoroastro. El zoroastrismo es tan antiguo que ni siquiera estamos seguros de cuántos años tiene.
Entra por primera vez en la historia escrita en el siglo VI a.C., pero se acepta ampliamente que sus raíces se remontan al menos al segundo milenio antes de Cristo. Incluso entonces, es casi seguro que se basaba en tradiciones orales que eran mucho más antiguas que eso. Por antiguo que sea, se sabe que el zoroastrismo fue el primero en introducir y codificar conceptos como el cielo y el infierno. El juicio después de la muerte, el mesianismo, los ángeles y los demonios, y la cosmología dualista del bien y el mal. De hecho, está bien establecido que el zoroastrismo influyó en las religiones abrahámicas del judaísmo, el cristianismo y el islam, así como en el budismo y el hinduismo, e incluso en la filosofía griega. De hecho, muchas de las historias fundacionales de estas tradiciones son simplemente recuentos de cuentos zoroastrianos más antiguos. Solo mira la historia bíblica del Arca de Noé, que es su recuento relativamente sencillo de la historia zoroastriana de Yima. En Benidorm, un texto fundacional del zoroastrismo, un hombre llamado Yima recibe una advertencia de una catástrofe inminente que acabará con las poblaciones humanas y animales de la tierra. En lugar de una inundación, como en la historia de Noé, la catástrofe de Yima será una congelación profunda. Como dice el texto: Oh Yima, hacia la tierra sagrada, se precipitará el mar como un invierno severo y fatal. El mar se precipitará como gruesos copos de nieve, cayendo en mayor profundidad. En lugar de un arca, se le indica a Yima que construya un asentamiento subterráneo, de varios niveles. Una ciudad autosuficiente, con agua y plantas. Una ciudad autosuficiente con agua y plantas, y traiga a ella 2000 parejas humanas y todo tipo de animales. Allí Yima permanecerá, como lo hizo Noé en su arca, esperando que pase la helada que acabaría con el resto de la tierra. La historia termina con la gente de Yima resurgiendo de esta ciudad subterránea, después de muchas generaciones, habiendo sobrevivido al invierno fatal y repoblando así la tierra. Aquí se puede hacer una pregunta simple. ¿No suena esto como un grupo que sobrevivió a la profunda congelación de 1300 años de Younger Dryas? Da un paso atrás y comienza a juntar las piezas del rompecabezas. El zoroastrismo es una religión iraní. Irán, por supuesto, comparte frontera con Turquía. Debido a que los primeros textos escritos de la religión fueron casi seguramente compuestos a partir de tradiciones orales que eran mucho más antiguas, es claramente posible que contengan las tradiciones e historias de Turquía, así como también de Irán. Es entonces posible que las ciudades subterráneas que se encuentran en Turquía se hayan construido como refugios subterráneos para sobrevivir a los eventos climáticos extremos del Younger Dryas, como se registra en el antiguo texto zoroastriano de Vendidad. Y si es así, entonces tal vez sea posible que, habiendo sobrevivido a la congelación profunda, los humanos regresaran a la superficie y recordaran su supervivencia en el monumento Göbekli Tepe, incluso brindando un registro de la fecha exacta en que ocurrió el evento a través de una alineación astronómica específica tallada en la piedra del buitre. Piense en lo que esto significaría, una prueba de la existencia de una civilización antigua avanzada antes del evento Younger Dryas, hace más de 12.000 años, mucho antes de cualquier civilización registrada en nuestros libros de historia. En la actualidad no es una exageración decir que esto daría la vuelta al mundo científico y cambiaría nuestra comprensión de la civilización humana, de dónde venimos y cómo nos desarrollamos. Quizás los secretos de esta historia oculta permanecen enterrados bajo tierra en Turquía hasta el día de hoy, esperando ser descubiertos por algún agricultor al azar o por un proyecto de renovación, esperando cambiar la historia tal como la conocemos. El punto que ya se ha planteado es claro, simplemente la civilización humana se remonta más allá de la fecha proclamada durante mucho tiempo como punto de partida por la ciencia convencional. Cuando dicen que estos monumentos, esparcidos por todo el mundo, que datan de miles de años, no pueden ser evidencia de una antigua civilización perdida, simplemente porque saben que la civilización humana, según nuestros libros de historias actuales, no existió hace tanto tiempo. Göbekli Tepe muestra que en realidad no tienen ni idea de cuánto tiempo atrás se remonta la civilización humana. Reconociendo esto, la pregunta no es tanto si una civilización pudo haber existido en el pasado, sino más bien si existieron, quiénes eran y a dónde fueron.
Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.